Voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Estamos ya a punto de comenzar la predicación de este día, pero vamos a leer antes la palabra de Dios en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, del 1 al 15. Libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Y vamos a darle lectura alternada, y en el 15, con la ayuda de Dios, leemos todos juntos. La palabra de Dios dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Todos, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Puede tomar su lugar, hermano. Buenas tardes, hermanos. En este inicio de mes, iniciamos hace 8 días. ¿Cuál es el énfasis que tenemos para este mes? La mayordomía. Bueno, hermanos, pues hemos estado viendo desde el domingo pasado acerca de la mayordomía, y hoy iniciamos viendo la mayordomía es una oportunidad para entregar mi vida y mis dones. Ese fue el tema de la mañana y de mediodía. Quiero decirles, hermanos, que vamos a continuar viendo acerca de la mayordomía, y lo que vamos a ver en esta tarde, en esta ya tarde noche, es la mayordomía es una oportunidad para compartir. Y quiero que tengan por favor abiertos ahí el pasaje que leímos de Juan 6, del 1 al 15. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor y Padre bendito, estamos delante de ti pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que en esta tarde nos guíe. Pidiendo primeramente perdón por cualquier pecado cometido, Señor, y pidiendo que cada uno de mis hermanos se ponga a cuentas contigo también. Permite, Señor, que tu Espíritu abra nuestros corazones, nuestras mentes, y que, Señor, me utilice como un siervo, Señor, que transmita únicamente tu mensaje. Preparan pues nuestros corazones, Señor, y permite que esta enseñanza pueda ser aplicada a nuestras vidas. Porque todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjeme decirle algo, hermanos, para esta parte del estudio de la mayordomía. Si usted va y busca allá en Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Fíjese esta verdad tan importante. Nuestro Dios, el Todopoderoso, creó el universo de la nada. Todo lo que nos rodea, inclusive a ti y a mí. De tal forma, hermanos, que nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, en nuestra mayordomía nada nos pertenece. Ni tus hijos te pertenecen, ni tu vida te pertenece, ni tu coche te pertenece, ni tu casa te pertenece. ¿Es difícil entenderlo, hermanos? Dios es el creador de todo. Pero con esto en mente vamos a ver algo que es un milagro. La alimentación de los 5,000 viene ahí escrita en el pasaje que leímos ahí en Juan 6. Dice hasta arriba como título, alimentación de los 5,000. Y déjeme platicarle un poquito cómo sucedió este milagro tan grande que realizó nuestro Señor Jesucristo, y después nos vamos a ver cómo podemos aplicar este pasaje a la mayordomía. Es una oportunidad para compartir. Sucedió, hermanos, después de que los discípulos del Señor Jesucristo regresaron de la misión que les había encomendado. Recuerdan que había estado el Señor enseñándolos, instruyéndolos, y que después los mandó de 2 en 2 a que fueran. Y cuando regresaron, hermanos, venían los discípulos muy contentos. Entonces pasó esta situación, este milagro, cuando regresaron de esa misión que Jesús les encomendó y de que Juan había sido decapitado. Jesús lleva a sus discípulos a un lugar desierto y apartado en una barca, nos dice el texto que leímos, al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Fíjense qué tan importante es este milagro que el Señor Jesús realiza, que en los 4 evangelios se narra esta alimentación de los 5,000. De tal forma, hermano, que si usted va y busca en Mateo 14, del 13 al 21, pues ahí va a encontrar también esta alimentación de los 5,000. O si usted va y busca en Marcos 6, del 30 al 44, también va a encontrar la alimentación de los 5,000. Y si busca en Lucas 9, del 10 al 17, también, hermanos, ahí va a encontrar la alimentación de los 5,000. Sin embargo, en este texto que vamos a analizar el día de hoy, hay ciertas características particulares que únicamente Juan describe en este milagro. Fíjense lo siguiente, dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor Jesús entonces estaba predicando en lugares abiertos, en el desierto. Pero ¿por qué había tanta gente? ¿Por qué había tantos? ¿Por qué fueron 5,000 los que fueron alimentados? Más abajito, hermanos, si continuamos con la lectura, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces había tanta gente, hermanos, porque se aproximaba la Pascua y habían venido de diferentes lugares. Y todos los que habían escuchado que el Señor Jesús hacía milagros iban a Él, porque sabían el poder que Él tenía. Entonces vean esta parte que si leemos en otros textos,
no tenemos en los evangelios que les narré, hay algunos puntos que no están representados como lo hace aquí Juan. Pero vamos a continuar con el estudio de su palabra. Y entonces venían peregrinos a participar en la Pascua y se reunían para escuchar a Jesús, y muchos de ellos tenían el interés de ir a que sus enfermos fueran sanados. Dice en otro texto que voy a leer, dice así, hermanos. Está en Marcos 6, en el versículo 34, y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ay, hermanos, el Señor Jesús tiene compasión de nosotros, y esa compasión es algo que se siente en las entrañas. Es algo que se siente cuando vemos a una persona necesitada y sentimos aquí dentro de nuestro ser algo que nos impulsa a actuar en favor de aquella persona. Y el Señor Jesús es lo que hacía al ver a toda aquella gente que se reunía con una necesidad. Más que una necesidad física, la necesidad espiritual de saber en quién podía confiar, en quién le podía guiar. Estudiábamos en la mañana, hermanos, en nuestra clase, que los judíos esperaban a un Mesías que los liberara del pueblo de la esclavitud de los romanos, pero no se imaginaban que era mucho mayor el poder que tenía el Cristo. Un poder que iba a trascender lo espiritual y que no solamente se iba a enfocar en la carne, en el momento, en este cuerpo corruptible, sino en la parte espiritual de cada uno de nosotros, que es eterna. Bien, hermanos, teniendo como contexto entonces esta búsqueda que tenía la gente por el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque querían ser sanados. ¿Por qué? Porque le querían escuchar. Vemos una situación que se da, y es que mientras están escuchando la palabra que el Señor Jesús les está enseñando, sucede algo, y es algo común, porque cuando nosotros estamos muy interesados en una plática, en una conferencia, en una reunión, el tiempo, hermanos, no perdona, y el tiempo va avanzando. Y si ustedes voltean y ven las ventanas, ¿cómo se ve afuera? Obscuro, dice mi hermano. Se está haciendo tarde. El sol ya se está ocultando. Ya no hay luz como en la mañana cuando llegábamos y que entraban los rayos del sol por las ventanas, pues ya no se ve mucha luz, hermanos. Y lo mismo estaba pasando en aquella situación. Veían los discípulos que se estaba haciendo tarde y que estaban, dice, que en un lugar. ¿Cómo era el lugar en el que estaban? Desierto. Estaban apartados de la ciudad. El Señor Jesús había llegado atravesando el mar de un lado a otro, y la gente había rodeado y lo había alcanzado. Es más, dice que habían llegado antes que él llegara a su destino, ya lo estaban esperando. Entonces, hermanos, se va haciendo tarde, y el Señor Jesús, sabiendo las necesidades físicas que tenían las personas, curaba, sanaba, pero también estaba pendiente de que la gente tenía hambre, tenía una necesidad básica. El Señor Jesucristo había padecido 40 días sin tomar alimento y sabía lo que era no comer.
Pero el Señor Jesús es bondadoso con nosotros, hermanos. Él no quiere que padezcamos lo que Él. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido lo que el Señor Jesús sufrió? Nos duele el estómago, nos duele una muela y decimos, ¡ay, este dolor es tan grande que nadie más lo tiene más que yo! Eso es lo que nosotros pensamos. ¡Ay, una uña se me enterró y no puedo ni caminar! Es el dolor más grande que tengo. Y siempre el dolor que nosotros tenemos es el mayor dolor que puede existir, sin darnos cuenta lo que el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Pero, hermanos, el Señor Jesús no quiere que tú y yo padezcamos esas grandes dolencias. Y sabiendo lo que el hombre tiene por necesidad, dice que ahí en el versículo 5, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y más adelante nos dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En otros evangelios nos dicen que los discípulos fueron los que se acercaron y le dijeron, Señor, ya despide a la gente porque ya es tarde. Pero vean cómo Juan aquí tiene información precisa, información que en otros pasajes no vemos. Y es que el Señor Jesús se adelanta a las circunstancias, se adelanta a las necesidades, siempre está pendiente. Seguramente, hermanos, ¿quién estaba a cargo de la bolsa de las ofrendas? Seguramente Judas por ahí había echado un vistazo. Híjole, no, pues con lo que tenemos en la bolsita, pues no va a alcanzar. Y de inmediato surge una persona que es hábil para las matemáticas. Y vemos aquí a Felipe que empieza a hacer cuentas en su mente y dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y fíjense, hermanos, que el denario era la medida o era el pago que se les daba a un obrero en aquellos tiempos. Y hace la cuenta, y no, pues como 8 meses de trabajo. No, pues ni trabajando 8 meses vamos a poder hacer, poder ir a comprar pan y darles un pedacito. Y luego la situación, pues no estaban cerca de algún lugar para que pudieran comprar. En la actualidad nosotros tenemos muchas tiendas cerca, tienditas chiquitas alrededor, supermercados a unas cuadras, pero en aquellos días no había nada de esto. Y aquí viene la importancia de la mayordomía. La mayordomía, hermanos, una oportunidad para compartir. Dice que estando en esto, hermanos, viene Andrés, se acerca con el Señor Jesús y le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Déjeme decirle, hermano, que Dios usa a personas comunes e insignificantes, incluso niños, como instrumento de su gracia. Déjeme decirle que cuando termina el texto y que nos dice la cantidad de personas que fueron alimentadas, hay algunos evangelios que dicen lo siguiente. Dice así, por ejemplo, en Mateo 14, 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que a las mujeres y a los niños
pues no eran personas importantes en esa cultura. Y luego nos ponemos en el momento en que este joven decide dar el paso. ¿Qué paso dio? No había comida, no había alimento. ¿De dónde salió este muchacho? No lo sabemos. ¿Era acaso un joven que vivía por esa región y que había salido a vender 5 panes y que llevaba 2 pececitos para su venta o para su comida? No lo sabemos, pero nos dice que en aquellos tiempos por la región era común que la gente que vivía en esos lugares, esa fuera su comida. Pan de cebada y pececillos, lo que sacaban del mar, esa era su comida. ¿Qué hizo este joven? ¿Qué hizo este muchacho? Dio un paso muy importante. Y quiero decirles, hermanos, que muchas veces cuando nosotros vemos un problema muy grande o vemos una tarea muy grande, pensamos, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para resolver este problema que es tan grande? Y eso mismo sucedió en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Si usted recuerda, cuando Moisés, estando hablando con Dios allá en la zarza, y Dios le mandaba que fuera a hablar con Faraón y que le pidiera que liberara a su pueblo, y él decía, no, pero es que no me van a creer, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le decía, vas a decirle que yo soy, te ha enviado, pero no me van a creer. ¿Cómo puedo hacer para que me crean? Y Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Solo tengo esta vara. Pues tírala. Y dice que cuando la tiró se convirtió en serpiente de tal manera que Moisés huía de ella. Dios le dice, tómala de la cola. La toma de la cola y se vuelve nuevamente vara. ¿Qué tienes en tu mano, hermano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Es algo insignificante? ¿Para qué te puede servir una vara? ¿Para qué me va a servir para el propósito que Dios quiere? Pero veíamos, hermanos, que las cosas más pequeñas que nosotros podamos tener o aquello que a nosotros nos parece insignificante puede ser utilizado para traer una gran bendición. Lo vimos hace 8 días, en la tarde también hablábamos de una viuda, de una mujer que estaba el Señor Jesús en el templo mirando cómo depositaban sus ofrendas y veía que personas importantes iban y llevaban su ofrenda y la hacían sonar con mucho estruendo. En aquellos días, hermanos, el alfolí o el lugar del recipiente donde vertían las ofrendas, pues era como una cajita y tenía como un cono para que depositaran. Cuando depositaban las ofrendas, cuando depositaban las monedas, pues como que se amplificaba el sonido. Y aquellas personas que llevaban y a propósito cambiaban su dinero por muchas moneditas, lo hacían con la intención de que al depositar se escuchara mucho ruido. Y entonces dijeran, ¡ay, vean! ¿Cuánto ha dado este hombre? Pero aquella mujer, dando, dice que únicamente 2 blancas, o sea, hace un cuadrante, dice que era la moneda más pequeña. ¿Qué moneda tenemos en la actualidad nosotros, hermanos? La más pequeña que conocen. La de 5 centavos, ¿verdad? Nosotros tenemos la de 5 centavos y 2 de a 5 centavos hacen una de a 10, ¿verdad? Pues imagínense la referencia de aquella viuda teniendo 2 moneditas de a 5 centavos que son en nuestros tiempos las que utilizamos. Bueno, una de a 10. Y la deposita, ¿cuánto ruido pudo haber hecho en aquella cajita? Pero era todo su sustento, hermanos. Pero era todo su sustento. Y el Señor no te pide cantidad. El Señor no te está pidiendo que des mucho o que des poco, pero te está pidiendo que sea conforme a su corazón, que sea agradable, que sea de todo corazón y que sea lo que nosotros tenemos. Te vuelvo a hacer la pregunta, hermano. ¿Qué tienes tú en tus manos?
¿Qué tienes tú que piensas que es algo insignificante? ¿Qué tienes tú que piensas que es algo pequeño que no va a poder resolver el problema? Y estás en lo cierto. Si tú lo quieres usar con tus fuerzas, no va a servir para nada. Pero si lo vas a dar para Dios, Él puede hacer grandes cosas con eso que tú piensas que es pequeño. Este joven, salido de no sé dónde, trae entonces aquellos panes y aquellos pececillos a Jesús y los trae con el propósito de compartirlos. No, pues, dice Andrés, pero pues, ¿qué es esto para tantos? Si los queremos comer nosotros, ni a nosotros nos va a tocar de a mucho. Ya me imagino ahí tratando de filetear los pescaditos para sacar una hojuelita y que les tocara a cada uno un cachito de pescado. Pero el Señor Jesús tenía algo en mente mucho más grande que lo que podían pensar sus discípulos en aquel entonces. Y es lo que quiere hacer en este día contigo, hermano. Quiere demostrar el poder que Él tiene para utilizar lo poco que tú tienes. Hablábamos a mediodía de los dones. ¿Qué don has recibido, hermano? ¿Qué don tienes? Tuvimos hace un tiempo una feria de dones aquí en la iglesia. Y en esa feria de dones nosotros sabíamos que teníamos un don, pero no sabíamos dónde poder utilizarlo. Ahí vimos y muchos nos anotamos en nuestros papelitos para trabajar en un ministerio. ¿Qué estás haciendo en tu ministerio, hermano? ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te dio? Este joven compartió y vamos a ver lo que sucedió. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? 5 panes y 2 peces, hermanos. La comida que el Señor puede darte puede ser una comida exquisita. El Señor Jesús tenía el poder para convertir, como le decía Satanás, pues si solamente tú dices que estas piedras se conviertan en pan, se van a convertir en pan. Cuando fue tentado por Satanás le dijo el Señor, pero no solo de pan vivirá el hombre. El Señor Jesús podía haber hecho un banquete suculento para todas aquellas personas y que disfrutaran. Pero déjame decirte, hermano, que no solamente es importante la calidad o la forma de presentarte la comida, sino ver la necesidad básica que tienes. ¿Cuál era la necesidad básica que aquellos hombres tenían? Pues satisfacer su cuerpo, tenían hambre, tenían el estómago vacío, llenarlo. El Señor Jesús les dio lo que necesitaban, pero quiero que haga referencia a algo en particular. El Señor Jesús pudo haber hecho las cosas sin consultarles a sus discípulos. Él pudo decir, pues vayan y busquen y díganme qué tienen. Pero el Señor Jesús quiere que tú tomes una decisión. El Señor Jesús quiere que tú y que yo participemos en decir qué vamos a hacer. Fue por eso que el Señor Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y es lo que te dice a ti y a mí. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo piensas compartir lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes para compartir? Y nosotros podemos buscar pretextos y podemos decir, ay, pues es que Señor, lo que tengo es muy poco o no tengo nada, no me has dado nada. Pero el Señor quiere que tú participes para después mostrarte lo que tú tienes para compartir.
Estos 5 panes y 2 pececillos traen algo también adicional, hermano. Y déjame decirte lo siguiente: que Dios multiplica y satisface. Continuamos con la lectura, hermanos, y dice así en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomando Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Vemos aquí, hermanos, entonces que Dios provee, Dios multiplica y Dios satisface las necesidades de sus criaturas. Pero da una evidencia hermosa, hermano. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo teniendo aquellos panes y aquellos pececillos? Dio gracias a Dios. Cuando tú y yo tenemos algo, debemos dar gracias a Dios, porque agradeciendo y poniendo en sus manos, Él va a multiplicar, Él va a proveer y Él va a satisfacer las necesidades que tengamos. Y sucedió algo curioso, si usted se fija. Una vez recostados todos los hombres, el Señor partió los panes y partió los pececillos y los fue pasando a sus discípulos para que ellos a su vez se encargaran de ir a distribuirlos entre las personas, que nos dicen otros evangelios que algunos recostó de 50 en 50. Iban formando grupitos de 50 en 50. Y así, al pasarles el alimento, cada quien iba tomando lo que necesitaba. Esto es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, una vez que ha dado gracias, te está pasando a ti la oportunidad de llevar a otros lo que necesitan, de compartir lo que tienen, de compartir lo que Él multiplicó, y con un propósito de que vayas a satisfacer la necesidad de aquella persona. Entonces, hermano, déjame decirte que tú y yo formamos parte de esos discípulos que el Señor mandó para satisfacer la necesidad del hambre que tenían esos 5,000. Y déjame decirte una última cosa, hermanos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí hay 2 cosas que tenemos que observar también, y es que los hombres no se quedaron con hambre. Los hombres nos dice que se satisfacieron, que quedaron cuando nosotros decimos ya no me cabe más, ya estoy satisfecho, hermano, ya no puedo. No, hermano, que otro poquito, como sucede cuando traemos y compartimos los alimentos. Ayer tuvimos esa oportunidad, los que tuvimos el gozo de estar en el curso que nos dio nuestro pastor, trajimos y compartimos, y en verdad, hermanos, no falta. Y quedamos satisfechos. Se acerca: hermano, otro poquito, coma otro poquito. No, hermano, de verdad, ya no puedo más, ya no me cabe. Y así estaban aquellas personas igual. Ya comimos lo suficiente, ya no podemos comer más. Quedaron satisfechos. Y dice entonces que recogieron aún, ¿cuántas cestas? 12 cestas de todo lo que sobró. Así es, hermanos, que si aquel joven que había dado los 5 panes y los 2 pececillos, y que tenía en mente ir a vender,
si le dieron estas 12 canastas, ay Señor, ¿y ahora cómo me las voy a llevar? Son más de lo que yo di, es más de lo que yo traje. ¿Cómo fue posible? Entonces, hermanos, déjeme decirle que la mayordomía cristiana es el uso y manejo cuidadoso de los recursos de Dios y no se debe de desperdiciar nada. Entonces hemos visto, hermanos, en este sermón, que el ministerio cristiano debe buscar, alcanzar y elevar a toda persona, no importando que para nosotros sea insignificante, porque para Dios no hay nadie insignificante, incluidas sus necesidades físicas. Dios puede usar personas que no son tomadas en cuenta en su servicio. Dios es la fuente y el dador de todas las bendiciones y merece nuestra alabanza y acción de gracias. Y vimos también que la mayordomía cristiana es el uso y manejo cuidadoso de los recursos de Dios y no se debe de desperdiciar nada. ¿Cómo se siente, hermano? Aquel muchachito nunca imaginó que con lo poquito que llevara podrían hacer cosas grandes. Y estoy seguro que tú y yo no nos imaginamos que en lo poquito que tenemos pueda lograr Dios y convertirlo en algo grande. Quiero invitarte, hermano, a que entregues a Dios ese poquito que a ti te parece. Es que, Señor, es un granito de arena. Ya vimos aquí qué es lo que pasa con 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué tienes tú, hermano? ¿Qué tienes tú para entregarle al Señor que se te hace poco? No dudes en entregárselo, porque Él se va a encargar de multiplicarlo. Recuerda, hermano, entonces, como empezamos con el título de este sermón, la mayordomía es una oportunidad para compartir. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso mensaje. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos del culto. Que el Señor les bendiga. Qué gozo verlos. Qué gozo verlos. Y bueno, estamos empezando una semana. Que el Señor esté con ustedes. Que disfruten mucho este tiempo con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la belleza de tu palabra, Señor, y por la manera en que le hablas a nuestro corazón. En verdad, cuántas ocasiones hemos echado de menos lo que tú nos has dado. Hemos mirado que es poco lo que tenemos frente a tantas necesidades del mundo que nos rodea. Pero mirando el corazón de este muchacho, cuando se daba cuenta, Señor, que había un problema muy grande en medio de toda aquella gente, y pudo dar el primer paso. Quizás él pensó, es muy poco lo que yo tengo, pero Señor Jesús, es tuyo, te lo doy. Señor, permite que esa actitud podamos tenerla todos, una actitud de compartir, porque la mayordomía, Señor, efectivamente es una oportunidad para compartir lo que tú nos has dado. Así sea, Señor, una vara insignificante, pero que en tus manos puede hacer cosas maravillosas. Permite que este aprendizaje podamos aplicarlo, Señor, en esta semana, en nuestra casa, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Tenemos que compartirte, porque eres la experiencia más maravillosa de nuestra vida. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.
Dios les bendice, mis hermanos.